Hola, buen día. Soy el doctor Alejandro Ayala, residente de cirugía de primer año, y el día de hoy vamos a empezar con el módulo 4 de infección y cirugía. El día de hoy les voy a hablar más enfocado sobre la microbiología de los agentes más frecuentes, la etiología de la infección y la fisiopatología de la infección quirúrgica. Como introducción, les voy a platicar que el proceso de infección existe desde antes incluso que el propio ser humano. Eso no es nuevo, y aqueja a la humanidad desde tiempos muy remotos, ya que el proceso de salud y enfermedad siempre se convive con microorganismos, llegando a ser una simbiosis en muchos aparatos y sistemas del cuerpo humano, y es cuando se rompe este equilibrio que surgen parámetros fuera de lo normal, donde decimos que hay datos de infección, ya sea clínicos, bioquímicos o biológicos. Es por esto que resulta un poco incrédulo u utópico imaginar que erradicar o pretender acabar con los microorganismos es una meta en común, puesto que son parte de nuestra biosfera. Por tal razón, el futuro del control de las infecciones es lograr una interacción armoniosa entre humanos y microorganismos. Dentro de la biología de la infección, vamos a tener que es un complejo proceso de infección que va a implicar la correlación de múltiples factores dependiendo tanto del invasor como del huésped, y de todo el proceso que se desencadena por esta relación. Esto es lo que constituye el estudio de la biología de la infección. Tenemos así, entonces, los factores involucrados en la biología abocados en tres pilares: los factores relacionados con los microorganismos o huésped, los factores relacionados con el hospedero y los factores relacionados con la respuesta del medio. Dentro de los factores relacionados con el microorganismo o huésped, vamos a tener que van a depender como propiedades físicas o químicas de cada microorganismo, teniendo así las diferentes isoformas como parte de esto, que otorgan cierta predisposición o alojamiento en diferentes sitios císticos, por ejemplo los cocos, los bacilos, espirales y espiroquetas. La estructura genética va a tener mayor o menor predisposición a la síntesis de moléculas evasivas para codificaciones de intrones y exones que codifican o desactivan parte del genoma, que puede explicar mecanismos de resistencia a moléculas farmacológicas o ovaciones a ozonización o sistema inmunológico. Los requerimientos básicos para adaptarse al medio como la luz, sustratos orgánicos e inorgánicos como el oxígeno, el dióxido de carbono, requerimientos de medios especiales como lo puede ser el oxígeno, el pH ácido, algunos elementos como minerales. El tropismo va a ser la predisposición por ciertas moléculas, generalmente proteínas de adhesión y reconocimiento celular similares en la estructura del microorganismo, que van a hacer que se adhieran más fácil a esto. La virulencia es la capacidad que tiene el microorganismo para vencer los mecanismos de defensa del huésped e evadirlo y producir infección, y viene determinado genéticamente para cada microorganismo. Dentro de la patogenicidad, que va a ser la habilidad que tiene el microorganismo para causar una enfermedad, y se puede relacionar con dos mecanismos: el primero, cómo causa la infección, y el segundo, cómo causa la enfermedad. El ámbito molecular. La mayoría de las bacterias no invaden a las células y proliferan en el ambiente extracelular, pero para sobrevivir se adhieren a las células epiteliales, crecen y se reproducen, pero para que esto suceda se requiere de contacto con el huésped, la incubación y la proliferación. La adherencia es la capacidad del microorganismo para adherirse a un tejido y penetrarlo. Está en relación directa con las moléculas de adherencia que tengan las células comprometidas, como el pili, que es una proteína corta en forma de fimbre que se adhiere a los receptores de las moléculas de superficie de otras células, como pueden ser las ecaderinas. Por ejemplo, con Escherichia coli y Neisseria gonorrhoeae. La adherencia o injerto a biomateriales por medio de adhesinas también se producen por parte de los estafilococos, que con un pequeño inóculo pueden producir una gran reacción inflamatoria. La sinergia va a ser la asociación de dos o más microorganismos que pueden potenciar los efectos dañinos para el huésped. Las toxinas van a ser productos de los microorganismos que pueden secretar para destruir e inactivar componentes del huésped y su sistema de defensa locales o sistémicos. Pueden ejercer su acción en diferentes sistemas u órganos, enterotoxinas, neurotoxinas, etc., y por su complejo mecanismo de acción de amilato ciclasa, o toxinas dermonecróticas o toxinas hemolíticas pueden ser clasificadas. Dentro de los factores relacionados con el hospedero, vamos a tener que pueden pasar varias cosas como desenlace: la total eliminación del agente patógeno, la eliminación parcial del patógeno, la permanencia, la tendencia a la cronicidad, la eliminación completa, que la enfermedad pueda progresar hacia una enfermedad letal, y la permanencia inmunológica. Dentro de la patogenia de la infección,
de la retención o la recaída, tenemos que los leucocitos, en especial los polimorfonucleares, que van a ser especializados en fagocitar y en llevar a cabo la explosión respiratoria y la cadena metabólica para la secreción de enzimas, pueden ser parte de lo relacionado con la flora endógena. El resultado final puede ser la erradicación, la represión, que puede ser como formación de un absceso, la infección local o regional o la infección sistémica. Dentro de la patogenia de la infección, tenemos que identificar conceptos. Dentro de la infección, va a ser la identificación de un microorganismo en el tejido o en el torrente sanguíneo del hospedero, junto con una reacción inflamatoria en su presencia. Dentro de los factores relacionados con el hospedero, tenemos a la flora endógena, que va a constituir en un mecanismo específico de defensa. El adulto normal convive con 400 especies de microorganismos aproximadamente, y de todas ellas el tracto intestinal es el mayor en el ámbito en cuanto a tipo de especies. ¿De qué va a depender que se presente uno u otro escenario? Del estado inmunológico previo y del estado nutricional. Los factores relacionados con la respuesta se pueden clasificar en diferentes tipos de acciones, como pueden ser las inmorales o específicas y las inespecíficas o celulares. El sistema inmunológico en específico consta de los fagocitos, y los más importantes aquí son los neutrófilos y los macrófagos. El sistema inmunológico específico celular va a ser representado sobre todo por los linfocitos. De estos, los T, facilitadores, y los linfocitos B, que van a ser productores de anticuerpos. El sistema inmunológico inespecífico humoral pueden contener elementos bioquímicos como parte del complemento, los factores agregadores plaquetarios, las prostaglandinas, citocininas e interleucinas. Y del sistema inmunológico específico humoral va a constar básicamente de la secreción de anticuerpos o inmunoglobulinas. Las defensas del hospedador. La prevención de la invasión macrobiana, limitar la proliferación, retenerlo y erradicarlo van a ser los escenarios finales de la defensa del hospedador. Dentro de la patogenia de la infección, tenemos que la prevención de la invasión va a ser por parte mediada de las barreras fisiológicas, físicas, como puede ser la piel, por medio a través de las secreciones, y se pueden ver susceptibles o vulneradas por el desprendimiento o por la acción de microbiota endógena. Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium o Propionibacterium, Enterococcus fecalis, Faecium, Escherichia coli o Candida albicans. Dentro de la prevención de la invasión, también tenemos a las barreras mucosas, que van a formar capas de moco, función ciliar va a estar aumentada para la secreción de este mismo moco, y los macrófagos, por ejemplo en el caso de los alvéolos, van a hacer que la mayor cantidad de moco proteja a la barrera. En las vías biliares, urogenital, pancreática y respiratoria inferior, también hay barreras mucosas, que pueden ser o no parte de la prevención de la invasión como la microflora endógena. Cuando alguno de estos se ve interrumpido, puede darse la patogenia de la infección. Tenemos así que cuando se rompe alguno de estos factores ya mencionados por parte del hospedero o por parte del huésped, los factores del medio se vulneran, el desarrollo de una infección es inminente. La definición de infección de sitio operatorio es la infección que se presenta secundaria a un procedimiento quirúrgico en cualquiera de los niveles anatómicos de dicho procedimiento. La respuesta inflamatoria sistémica va a ser originada por una infección que se va a denominar septicemia y puede ser considerada como grave cuando presenta falla orgánica múltiple. Una de las causas más comunes de muerte en los hospitales es por sepsis. La septicemia grave puede concluir en choque séptico, que va a ser una septicemia más el colapso cardiovascular que requiere apoyo vasopresor. Dentro de las bacterias más frecuentes, hablando de las bacterias que van a causar infecciones relacionadas con el sitio operatorio y la cirugía, tenemos a los cocos aéreos gram positivos: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecium
Y dentro de los bacilos aerobios gram negativos más frecuentes tenemos Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, entre otros. Dentro del grupo de los aerobios gram positivos tenemos a los clostridios y dentro de los gram negativos tenemos a los bacteroides. Otro tipo de bacterias pueden ser las micobacterias, las listerias, las nocardias y las legionelas. Para identificarlas tenemos dos tipos de tinción que nos pueden ser de utilidad para guiar el tratamiento empírico, las gram positivas y las gram negativas. Las propiedades de tinción van a depender de la pared bacteriana. En las gram positivas, que van a estar compuestas de una capa bilipídica, donde la pared celular con los peptidoglicanos y ácidos grasos como son el lipotenoico y el teicoico van a separar la membrana plasmática. Las gram negativas, por su lado, tienen una pared trilaminar, que forma parte del peptidoglicano aislado de la pared celular, y la pared celular con múltiples proteínas de adhesión, entre ellas múltiples proteínas que van a formar parte de los componentes patógenos de los microorganismos, como son el lipopolisacárido. Dentro de la morfología que ya habíamos estudiado, vamos a hablar de los cocos y de algunos bacilos, aislados, estafilococos y streptococos. Sabemos que los estafilococos forman grupos y los streptococos forman cadenas. Dentro de las gram positivas tenemos el estafilococos y streptococos como causas más frecuentes de infecciones primarias y posoperatorias. Dentro de su patogenicidad está la producción de la coagulasa, el peptidoglicano de la pared celular que va a inhibir la reacción de la fagocitosis normal del sistema inmunológico, el edema, la migración leucocitaria y la inhibición de la opsonización y producción de enterotoxinas. Streptococcus epidermidis también tiene gran papel dentro de la patogenicidad de estos gram positivos. Los streptococos, piógenes, pneumoniae y viridans se van a clasificar según la superficie celular y la capacidad para causar hemólisis. De estos, tenemos el grupo beta hemolítico y el grupo A. Dentro de la patogenicidad, la proteína M, hialuronidasa, streptocinasa, streptolicinas O y S y las proteínas streptocócicas van a ser proteínas fundamentales para la patogenicidad y el cómo causan la infección a la piel, al tejido celular subcutáneo y principalmente a la faringe. Las gram positivas, dentro de los streptococos patógenos causantes de infecciones de heridas de celulitis, endocarditis, infecciones necrotizantes primarias y abscesos blandos. Los enterococos, por otra parte, considerándose microbiota normal en pacientes con infecciones peritoneales y pélvicas, así como infecciones nosocomiales como pueden ser causa de infecciones de vías urinarias o bacteriemia, van a ser los más relacionados. Los bacilos gram negativos van a contener un lipopolisacárido, que es una proteína transmembrana que le va a permitir mayor efecto patogénico a la infección, causante de la mayor parte de los efectos biológicos junto con la liberación de endotoxinas. Dentro de estas familias tenemos a la familia Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Klebsiella proteus, Enterobacter, Serratia marcescens, entre otros. Dentro de los bacilos gram negativos tenemos a los que van a ser representados por los pseudomonas, los más frecuentes y causantes de bacteriemias, infecciones necrotizantes de tejidos blandos, neumonías, vasculitis, ectemas gangrenosos. Dentro de las bacterias anaerobias, vamos a tener que estas requieren bajos niveles de oxígeno y se van a encontrar en la boca, en el tubo digestivo, en el sistema gastrointestinal y genitourinario. Infecciones de este origen pueden ser endógenos y pueden causar desde choque, edema, tejido desvitalizado, necrosis, reacción a cuerpo extraño y enfermedades malignas. Dentro de las bacterias anaerobias tenemos a los bacteroides frágiles, a la familia de los clostridios, que muchos de sus efectos van a ser parte de neurotoxinas, como pueden ser los espasmos musculares y la parálisis de los Clostridium tetani y Clostridium botulinum y la formación de abscesos. La microbiología de las infecciones
por parte de los hongos. Los hongos más frecuentes que pueden encontrarse o asociarse a un proceso de infección en cirugía pueden ser aspergillos, Blistomyces, Candida, Coxoides, Cryptococcus e Histoplasma, entre otros. Para identificarlos tenemos la tinción de KOH, argéntica, metamina o Giemsa. Dentro de la observación de este tipo de microorganismos tenemos las ramificaciones o tabicaciones y las levaduras. Se van a clasificar en primarios u oportunistas y en pacientes quirúrgicos la gran mayoría serán oportunistas. Dentro de estos, Candida albicans, Mucorrhizopus, Absidia forman las infecciones agresivas más frecuentes a los tejidos blandos. Dentro de la microbiología de los agentes infecciosos de los virus, tenemos que van a ser parásitos intracelulares obligados que pueden ser de RNA o de ADN. En pacientes inmunocomprometidos pueden verse más susceptibles a infecciones virales. Dentro de los principales agentes tenemos adenovirus, citomegalovirus, los virus hepatotrópicos, virus de hepatitis B, C, A, VIH. La clasificación de las heridas según el grado de contaminación pueden hacernos prever algún tipo de infección. En la herida limpia tipo 1, las intervenciones quirúrgicas con buena técnica aséptica, que no van a penetrar cavidades ni se van a acceder a heridas infectadas, pueden ser de 1 a 3% la probabilidad de que exista una complicación de infección. Dentro de las heridas limpias contaminadas o tipo 2, donde se abordan vísceras huecas que poseen flora intestinal endógena bajo condiciones controladas y sin contaminación inusual, se puede alcanzar hasta un 7%. Dentro de las heridas contaminadas o tipo 3, donde son heridas traumáticas generalmente recientes, menores a 4 horas, y o quirúrgicas, en la cual ha habido una transgresión importante contra una técnica aséptica, más un proceso de inflamación, se puede llegar hasta el 10%. En una herida tipo 4, sucia, puede verse hasta un 100% de infección. Esto es con relación a la clasificación y la base de la respuesta de la magnitud de la carga bacteriana de una intervención, donde en la tipo 1 no existe datos de infección y en la tipo 2 se abre una víscera hueca, como ya habíamos dicho, y la infección puede darse con cambios bioquímicos y no clínicos, y en la fase 3 puede haber cambios físicos y bioquímicos. El índice de riesgo para calcular las infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos pueden ayudarnos a catalogar y a prever este percentil. La tasa de infección en el sitio operatorio, como podemos ver en las siguientes gráficas, en el promedio de una infección de herida quirúrgica limpia tipo 1, al principio es muy bajo y decrece, y puede tener picos dependiendo de las condiciones que ya habíamos dicho sobre el hospedero y el medio ambiente. Dentro de la limpia contaminada, tenemos que puede ir en aumento conforme pasen los días, y dentro de la herida contaminada, tenemos que empieza con un inicio abrupto de una mayor incidencia de estas complicaciones. Los factores que van a ser de riesgo locales pueden ser el tejido necrótico, la presencia o no de hematomas, de cuerpos extraños, de radiación o de drenajes, y asociados o no a factores sistémicos como la edad, la nutrición, la diabetes, comorbilidades, tabaquismo, inmunosupresión, anemia, hipotensión o cáncer. Los factores de riesgo asociados a infecciones de sitios operatorios o procedimientos quirúrgicos, según Harley, pueden ser clasificados como cirugías abdominales o con un punto, cirugías mayores a 2 horas con un punto, cirugías contaminadas o sucias con un punto y 3 o más de estos diagnósticos. El puntaje y la tasa de infección va a estar relacionado de 0 a 4, 0 con un porcentaje muy bajo de 1% de incidencia de una infección y 4% hasta el 27% de incidencia de una infección. Bueno, con esto daríamos por terminado el tema y vamos a dar paso a los siguientes subtemas del mismo módulo. Nos vemos en el siguiente video.